la personalidad intuitiva y cautivadora de Jesús. Y vamos a abordar ese tema. Intuición es la capacidad inmediata que se tiene de una cosa o de una idea, sin que intervenga, sin el concurso de la razón. Eso es intuición. Entonces se responde apropiadamente. No importa que la situación sea inesperada. Si hay ese sentido de intuición, se responde apropiadamente en el momento que somos abordados. Y el Señor tenía esa intuición. Tenía una personalidad cautivante, el Señor. Y vale la pena notar, hermanos, que el Señor Jesús era un hombre diferente. Jesús era diferente a los hombres y a los líderes de su época. Pero esta parte la vamos a dejar para el final. Vamos a hablar un poco de Marta y de María, dos personalidades muy distintas. Muy distintas. Vamos a tocar un tema pocas veces compartido, y es como el ministerio de Cristo se hizo vulnerable al recibir servicio de ciertas personas. Se hizo vulnerable en el aspecto cultural y se hizo vulnerable en el aspecto religioso, no espiritual. Religioso y espiritual no es lo mismo, pero eso lo vamos a abordar al final. Usted sabe que por lo general, cuando hablamos de Marta y de María, por lo general Marta queda un poquito mal parada. Siempre enfocamos a María, la contemplativa, María, la introvertida, la reservada, la reflexiva, a los pies de Jesús allí, oyendo palabra de Dios. Hoy, basados en la palabra, vamos a reivindicar un poquito la imagen de Marta, para que, estudiando bien la palabra hoy, reconozcamos que todos los dones, por muy variados que sean, tienen un gran valor para Dios. Todos. El Señor no desprecia ninguno. Todos son importantes. Marta era totalmente opuesta a María. Marta es la activa. Marta es la metódica. Marta es la que tiene la iniciativa. Ya ustedes ven en la lectura que tuvimos, Marta es quien recibe. Marta es la hospitalaria. Marta es la anfitriona. ¿Usted lo ve? Y eso, hermano, tiene un gran valor. Tiene un gran valor para el Señor. Pero piensen junto conmigo en estos versículos, hermanos, que aparentemente no tienen mucho que decir. Pero siempre en la palabra de Dios hay tesoros escondidos que vale la pena buscarlos y encontrarlos. Marta y María eran hermanas de Lázaro, según San Juan capítulo 11, versículos 1 y 2. Y vivían en la aldea de Betania, una aldea pequeña que estaba como a 2 millas de Jerusalén, poco menos de 3 kilómetros. Y Jesús pasaba por allí. Jesús descansaba en aquel lugar. Y Jesús se sentía cómodo en aquella casa. Y a Jesús no lo recibían por algún milagro que hubiera hecho o alguna sanidad. Eso era amistad espontánea lo que había allí. Por eso se hace una marcada referencia a la forma en que Jesús amaba a esta familia. No es que Jesús tiene preferencias, no. Pero Jesús se sentía cómodo en aquel hogar, en aquel lugar. Y ellas se sentían cómodas en recibirlo. Eran hermanas de Lázaro. Curiosamente, Lázaro no se menciona en esta historia de Lucas 10. Ni tampoco se mencionan los que acompañaban a Jesús. Es fácil deducir que Jesús no estaba solo. Es fácil deducir. Y esto nos va a ayudar a ver mejor el don y el ministerio de Marta. Eso es para esto. Recuerden, tengan una cosa presente, hermano,
esto trata de la vida y la personalidad de estas dos mujeres. Pero esto está basado en el discipulado. Lo que vamos a compartir hoy está basado en el discipulado. Un discipulado es uno que aprende de un maestro. Y nosotros hemos de aprender de esa personalidad magnética, de esa personalidad intuitiva, de esa personalidad cautivante de Jesús. Trata de ellas, pero no está basado en ellas. Está basado en un discipulado. Lázaro no es mencionado, vuelvo y repito acá, ni tampoco los que acompañaban a Jesús. Poco podemos decir de la personalidad de Lázaro. Poco podemos decir de su carácter, ya que la Biblia no entra en esas definiciones. La Biblia entra en los actos que hubieron alrededor de Lázaro. ¿Usted ve? Pero no podemos decir que Lázaro era un hombre consagrado, no podemos decir que Lázaro era pasivo, no podemos decir que era dinámico, porque la Biblia no nos informa. Sí se especula que Lázaro era un hombre soltero. De ahí que no se menciona una esposa ni una familia procreada por él. Y la poca referencia a un hombre a cargo de esa casa nos deja claro que Marta tenía la dirección del hogar. ¿Te ve? La ausencia de referencia a un hombre a cargo de la casa nos deja claro que Marta estaba a cargo. Y ustedes lo ven ahí en el versículo 38. Ella era la anfitriona. Hermanos, en el Medio Oriente la cuestión de la hospitalidad era algo muy serio y muy solemne. Y Marta tenía ese don. No era solamente el de estar metida en una cocina, no. De recibir. Y de recibir afablemente, como merece una visita. Véanlo en ese versículo 38. Ella fue que tuvo la iniciativa de recibir a Jesús y a sus acompañantes en la casa. El verso 39, todos lo conocemos, no vamos a abundar mucho en él por asunto de tiempo, pero ya sabemos que habla de la hermana, de Marta, que se sentó a los pies del Señor a escucharlo a Jesús. María la espiritual. ¿Usted ve? Entonces se pone a Marta en la contrapartida de esto. Pero hoy lo vamos a ver diferente. Yo quiero que ustedes piensen conmigo, hermano, en el verso 40 particularmente, que tiene mucho que decir. Miren, el verso 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Se dirige Marta al Señor. Marta se sentía sobrecargada y se sentía un poco irritada también, porque a veces nosotros creemos que los personajes bíblicos son marcianos. Los personajes bíblicos son de aquí, como usted y como yo, y somos susceptibles a diferentes reacciones. ¿Usted ve? Y vemos con interés en ese verso 40 que Marta, a pesar de estar irritada, de estar sobrecargada, se dirige a Jesús como Señor. ¿Por qué es tan importante resaltar que se dirige a Jesús como Señor? Porque se dirige a Jesús con respeto. ¿Te ve? A pesar del estado alterado en el que estaba, no perdió de vista el respeto que ella le debía al Señor y a las visitas. Cualquiera en un arranque se olvida de la reverencia y se olvida del respeto, pero usted puede ver que le dijo Señor. Otro aspecto en el que deberían ustedes pensar conmigo es cuando dice: y se preocupaba con muchos quehaceres. Yo quiero que usted subraye eso. Hermanos, la actividad doméstica de cada día no era poquito, no era poco. La actividad diaria, la responsabilidad de atenderlo todo, quizás María haciendo un mínimo. Eso no es sencillo diariamente, pero ahora viene una comisión a la casa. La Biblia no define cuántos eran, cuántos acompañaban a Jesús. Algunos dicen que los apóstoles estaban con él, y los apóstoles y Jesús eran 13 hombres. No es relevante la cantidad, podían ser 5, podían ser 12, podían ser 10. Pero miren, hermanos, sean 5, sean 10, sean 12, es una responsabilidad. Son personas que vienen de un recorrido largo
con pies polvorientos del camino. Vienen con hambre, vienen cansados. Hay que ponerles algo en la mesa a ellos. Y esto lo estoy compartiendo con ustedes para que veamos la Marta activa, la Marta sirviendo al Señor. ¿Usted ve? Era una responsabilidad, hermanos, preparar hospedaje y poner algo de comer a los visitantes. Debemos tomar en cuenta, amados, que en ese tiempo y en esa época no existían los refrigeradores ni las neveras con las que contamos hoy en día. Marta no le iba a poner una comida descompuesta a sus visitantes. Tenía que ir al mercado a comprarla. El recorrido al mercado. Probablemente con alguien que le ayudara. Quién sabe, quizás tenían alguna colaboradora ahí en la casa. Pero tenía que hacer el recorrido. Luego del regreso, volver con las provisiones. Hermanos, vayan pensando. Provisiones quizás para 6, 12 hombres. Quizás el recorrido de regreso había que hacerlo a pie o en un asno. Usted ve. Sea que los visitantes estuvieran allí de un día para otro, 3 o 4 horas. De todas maneras, es una inmensa responsabilidad. Es una inmensa responsabilidad. Y Marta tenía eso. Tenía eso sobre sus hombros. Entonces, irritada, un poco irritada, va donde el Señor. También tenemos mucho que aprender de esto. Mucho que aprender. Porque con frecuencia en estos tiempos vivimos un evangelio demasiado delicado. Cualquier cosa nos molesta. Por cualquier cosa interrumpimos el servicio a Dios. Por cualquier cosa me quedo en casa. A la iglesia no voy. Como si el Señor tuviera la culpa de lo que pasó. ¿Usted ve? Marta se dirige donde quien se tenía que dirigir. Los mismos elementos que estuvieron allí presentes están hoy en día aquí. Marta no se fue por las espaldas de Jesús a murmurar. Usted le puso atención al himno que cantamos. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Eso fue lo que hizo Marta. Quizás no en la mejor actitud, quizás un poco molesta, quizás un poco sobrecargada, pero Marta hizo lo correcto. Eso no se le puede discutir. Se lo dijo a Cristo y le llamó Señor. Marta no se fue por ahí a murmurar, a hablar. Otro aspecto importante, hermanos, otro aspecto importante. Ustedes se van a dar cuenta que Jesús no rechaza el servicio que Marta le está dando. Jesucristo la amonesta por su excesa responsabilidad que le está provocando angustia a ella. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una es necesaria, la cual María le ha escogido, no le será quitada. Hermano, Jesús no rechaza el servicio de Marta. Un dato curioso: el Señor nos acepta tal y como somos. Un dato curioso de esta narrativa es que Jesús no le dice a María: María, vete y sé como Marta y ayúdala. No le dice a Marta: Marta, sé como María y ven aquí. Jesucristo no lo hace. Hermanos, yo tengo por norma, no sé si es el Señor o alguna capacidad, no sé, pero yo tengo por norma examinar la Biblia, lo que dice la Biblia, y examinar lo que la Biblia no dice dentro de lo que dice. A mí me gusta examinar. Usted ve, por ejemplo, cuando Jesús amonesta a Marta, la Biblia no dice, por ejemplo, que Marta en un arranque de coraje apagó el fogón, le puso las tapas a los calderos y fue y se sentó allí, incómoda. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que ella continuó sirviendo. Ella continuó allí. Y el hecho de que Jesús no interviniera demasiado
simplemente la amonestó con ternura, pero cada uno en el espacio de servicio donde Dios nos llamó. Jesucristo en ningún momento tampoco le demanda a María que sea como Marta, ni a Marta que sea como María. Porque Jesús, Dios nos ama tal y como somos. Y todos los dones para Dios tienen un valor. ¿Usted ve? Jesucristo no amaba más a María porque estaba a los pies de Él. Porque eso contradice el amor de Dios. Eso lo contradice. El amor de Dios imparcial. El amor de Dios perfecto. No, simplemente María escogió una posición y Marta escogió otra. ¿Usted ve? Es muy importante eso. El Señor nos ama tal y como somos. El Señor no pretende que seamos otra persona o que querramos imitar algún otro don. ¿Usted ve? Mire, por ejemplo, estas flores, esta decoración de la iglesia en estos 60 aniversarios, este trabajo que hizo la hermana Nadia, encomiable, llamativo, admirable. El Rafael, infatigable aquí con estos trabajos del bautisterio. Cada cual tiene su don, hermanos. Cada cual tiene su don. Ahora es incorrecto teológicamente, yo que estoy mirando desde allá, decir, bueno, este es el servicio a Dios. Y como el espíritu no se puede amarrar, yo voy a subir allí a cantar. Eso es teológicamente incorrecto si no es mi don. Usted me entiende, usted me está siguiendo. Es incorrecto. Cuando suben las hermanas aquí a cantar, eso es medicina, eso es terapia. Yo no sé, hermano, eso es terapéutico para mí, adorar al Señor. Es terapéutico. ¿Cuántas cargas no me ha quitado Dios a través de las hermanas que adoran aquí? Amén. Cómo Dios las usa, hermanos. Y no se me salga de la sintonía de Marta y de María, porque estamos hablando en base a los dos temperamentos, los dos caracteres diferentes, las dos personalidades. Pero cuando está Fanny, cuando está Tami aquí cantando, cuando viene la misma Nadia, la hermana Blanca Sanay, me ha sacado mi lagrimita, yo he sentado, hermano. Ahora, no porque estamos en el servicio del Señor y todo se puede hacer, yo voy a venir a cantar aquí, porque entonces las lágrimas las voy a sacar yo a ustedes. Porque no es el don que Dios me dio, no, a eso Dios no me llamó, esa no es mi vocación. Usted ve, y que entre un hermano por ahí y diga, ay, pero qué unción tienen estos hermanos. Mira, casi toda la iglesia está llorando. Y viene el hermano Armando y se le acerca así, hermano, estamos llorando, pero es para que el hermano Leo termine rápido de cantar. Porque usted... Hermano, Jesús valoraba tanto el servicio de Marta como de María. La corrección de Jesús está en eso, en la mucha preocupación, porque la mucha preocupación enferma, hermano. Ustedes han oído de las enfermedades psicosomáticas, que el 80% comienzan aquí, en la mente, y adquieren tanto poder en el individuo que luego pasa al cuerpo, y es una realidad probada, hermanos. Pasa al cuerpo, y de la dolencia tan fuerte que comenzó por aquí, la gente hasta se ha muerto. Psicosomática de la psiquis, de la mente. Somático relacionado a lo físico, el cuerpo. Y eso, acerca de eso es que Jesús la corrige. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Nosotros, hermanos, los que de alguna forma estamos haciendo un aporte en el ministerio, en la iglesia del Señor, cuando lo que hacemos para Dios se está convirtiendo en eso, debemos detenernos y examinar qué es lo que está pasando. Cuando uno se está preocupando demasiado con un cierto servicio en el ministerio a Dios, porque eso no es lo que Dios quiere, hermano, que lo que estamos haciendo para Él termine afectándonos negativamente nuestra salud. Yo dudo mucho que el Dios de la Biblia sea eso lo que Él quiera de nosotros. Dios quiere que le sirvamos con eficacia, con frescura y con dinamismo. Pero cuando tomamos en nuestras manos más cosas de las que podemos manejar, somos propensos a la preocupación, somos propensos al estrés y somos propensos a caer enfermos por eso. Entonces, cuando llega a ese nivel
que era lo que le estaba pasando a Marta, entonces debemos detenernos y examinarnos. Porque no solamente corremos el riesgo de enfermarnos, sino que descuidamos otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, la familia. A veces tendemos a descuidarla. Y es este libro que enseña acerca de la importancia de la familia. Dios es lo supremo, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero usted ve en las escrituras la importancia de la familia. En Massachusetts, un caso inmediato, allá en Massachusetts. Una hermana que años atrás era muy dinámica, era una hermana que estaba en los ministerios, una hermana con un entusiasmo tremendo. El pastor, que es muy observador, notó cierto cambio en ella. Y el pastor la abordó inmediatamente. El esposo de ella manejaba la guagua hacia la ruta. Entonces el pastor le dice: hermana, quiero conversar algo con usted. Y dice: oh sí, pastor. Ellos tenían 2 niños. Y la hermana le dice al pastor, la aborda el pastor a ella y le dice: hermana, ¿qué le pasa? Porque yo a usted la conozco y usted no es la misma, no exhibe el mismo entusiasmo por las cosas. Entonces ella se desbordó con el pastor. Dijo: pastor, es que hay una situación. Mi esposo quiere vivir metido en la iglesia. Mi esposo antes era un hombre afable, era un hombre comunicativo. Mi esposo llegaba del trabajo y se tiraba en el piso y hacía una guerra de almohadas con mis hijos. Era maravilloso el compartir en la casa. Pero ahora mi esposo ha tomado la ruta de la iglesia y nos tiene marginados. Mi esposo casi yo no lo veo. ¿Usted ve? El pastor, un hombre críticamente bíblico, un hombre con una autoridad y un discernimiento, inmediatamente llamó al hermano. Terminó el mismo servicio y llamó al hermano. Y le dice al hermano: entrégueme la llave. El hermano está sorprendido, no sabe qué está pasando. Dice: entrégueme la llave. No, pastor, entrégueme la llave. La llave de la guagua. Ok, pastor, vaya y atienda a su familia. Cuide de su familia. Proteja a su familia. Que yo los quiero ver a ustedes como ustedes eran antes. Pero yo así lo quiero ver a usted. Y quiero ver a su familia como ustedes eran. Una familia gozosa. Una familia que le servían a Dios con un entusiasmo tremendo. A veces, hermanos, esta preocupación que tenía Marta tiene esos 2 peligros, esos 2 riesgos. Nos pueden enfermar y podemos descuidar áreas importantes de la vida de nosotros. Pero hay tanto lo que podemos aprender de ella, porque fue directa. Marta fue directa a Jesús y le llamó Señor. El Señor nos quiere tal y como somos. Su don es distinto al mío, pero Dios lo acepta. El Señor lo acepta de todo corazón. El Señor le llamó la atención por eso, por ese exceso de preocupación. Le llamó Jesús la atención a Marta. Vemos que a pesar de la amonestación, y es una tremenda enseñanza, Marta continúa sirviéndole al Señor. A veces, como dije ahorita, cualquier fricción nos amarga. Cualquier fricción nos hace recogernos ya. Marta continuó allí. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Firmeza de carácter. Firmeza de carácter. Ninguna de las dos estaban haciendo nada fuera del orden de lo que Dios es capaz de recibir. María, oyendo la palabra de Dios. Si usted se va unos capítulos atrás en Lucas, en el capítulo 8, del versículo 19 al 21, usted va a ver un episodio interesante ahí, donde María, la madre de Jesús, va con sus hermanos y quiere hablar con Jesús, quiere verlo. Pero por causa de la multitud, María no puede llegar al Señor. Y María le dice: mira, dile a Jesús que yo estoy aquí, que venga. ¿Cuál fue la respuesta directa que le mandó el Señor? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. María estaba haciendo lo que es correcto, estaba a los pies del Señor. ¿Qué dice la palabra? Que es preferible, que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. ¿Quién no quisiera ser como María? Pero el don de Marta
el don de Marta, la hospitalidad, el servicio, la preocupación, porque las personas no se sintieran como extraños. Eso sí tiene un gran valor delante de Dios. Así es que, hermano, de lo que usted tiene para Dios. En una sola ocasión pude yo venir acá a ayudar a Rafael, en una sola ocasión, y eso fue una cuestión así, aislada. Yo no pude, no se me permitió más por las ocupaciones que uno tiene. Y yo creo que lo único bueno que hice fue hacerle un mandado allá a la ferretería, buscar unos tornillos, eso. Pero por lo menos la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Ustedes, pero hermano, Dios nos ama. No se menosprecie, no menosprecie el don que usted tiene. No lo menosprecie. Es importante para Dios. Dios no desecha lo que Marta está haciendo, tampoco lo que Marta le está entregando. Y pasamos al Señor, a esa capacidad intuitiva, hermano, que tenía Cristo. Vuelvo y repito que Cristo era un hombre diferente a los líderes y a los hombres de su época. Cristo no juzgaba según estereotipos, que es un concepto alterado, precipitado de la gente, y muchas veces negativo. Cristo juzgaba según el corazón. Y Jesús no se amoldaba, Jesús no se conformaba al sistema entenebrecido y frío de su tiempo. Jesucristo no se acomodó, no se amoldó, no se conformó. Y ese término conformar usted lo puede ver en Romanos 12 también, porque Pablo sigue lo mismo, la misma. ¿De quién aprendió Pablo? De Jesús, digo, en un sentido espiritual. Usted revisa Romanos 12, versículos 1 y 2, que dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. Usted se va a Primera de Pedro, capítulo 1, 14, y Pedro nos habla de lo mismo, y usa el mismo término, conforméis. Es como adoptar una moda, algo que es momentáneo y que está por ahí, aunque cambie mañana. Pero ellos aprendieron así de Cristo. Jesucristo no se conformó al sistema entenebrecido de su tiempo. Es más, el Señor en muchos casos se opuso. Usted lo puede ver en Mateo 23, versículo 3, donde Jesús les recomienda a sus discípulos: miren, los fariseos enseñan basado en la cátedra de Moisés. Lo que ellos le digan a ustedes, escúchenlo y háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. ¿Usted ve? El Señor no se opuso. El Señor se opuso al sistema, un sistema frío, un sistema que no tenía en consideración a ciertas áreas de la sociedad. Por eso el Señor fue escándalo a los líderes religiosos. Jesús era un hombre definido, hermanos. Jesús fue un hombre definido. Y el resultado de María y de Marta, eso dejó sus frutos. Su relación con el Señor dejó sus frutos. Porque usted se remonta, vamos a leerlo en San Juan capítulo 12. Usted va a ver el resultado de la relación con Jesús. Juan capítulo 12, solamente 3 versículos. Vuelve a repetirse que a Jesús le hacen una cena cuando llega a Betania. Y mire bien lo que dice aquí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y fíjese en el verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Póngale atención al verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Usted ve los resultados. Ahora vemos la Marta enérgica, la vemos más callada, sirviendo al Señor. Marta aprendió de su relación con Jesús. Ya la Marta súper enérgica, no era que había perdido su energía,
era que estaba mejor canalizada, porque eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, canalizar nuestras capacidades. ¿Y qué vemos ahora? Una María más expresiva. María la callada, la poco comunicativa. Ahora vemos a María expresiva, derrama un perfume de nardo de gran precio sobre los pies del Señor y lo seca con sus cabellos. Usted ve cómo el Señor va canalizando nuestros dones. Yo me gozo de ver al hermano Johnny tocando ahí. Yo me deleito, el hermano con la batería. Yo me deleito muchísimo. Pero hermano, tenemos que definirnos a nosotros mismos en base a la relación con el Señor. Tenemos que definirnos. En el mundo griego clásico había algo fundamental: conócete a ti mismo. Cuando uno sabe quién uno es, uno sabe la clase de trabajo que le está dando al Señor. Y cuando uno está seguro de la clase de trabajo que le está dando al Señor, que le está ofreciendo al Señor, entonces uno no corre riesgo de desarrollar complejos, ni desarrollar estrés tampoco, ni desarrollar enfermedad. En vez de esto, uno se deleita con el don del otro, y uno se deleita con el don que Dios le dio a uno. Ustedes no se desarrolla. Eso en el griego antiguo, eso era fundamental: conócete a ti mismo. Entonces Marta y María, gracias a su relación con Jesús, yo creo que llegaron a ese nivel. Yo decía al principio que Jesús se volvió vulnerable en esos tiempos. El ministerio de Cristo se volvió vulnerable, hablando desde un concepto cultural y desde un concepto religioso. Porque un rabino judío no aceptaba la amistad con mujeres, no les permitía participar en el ministerio. Ya el hecho de que una mujer tuviera el pelo suelto en esos tiempos bíblicos, eso era algo escandaloso. Y eso fue lo que María hizo cuando derramó el perfume sobre Jesús. Pero ¿quién mueve a Jesús? ¿Tradición? ¿Religión? Jesús estaba bien definido, hermanos. Jesús estaba bien definido. Era muy normal que a los líderes, a los rabinos, tuvieran seguidores, pero seguidores de hombres. A Jesús le seguía un grupo de mujeres, y Jesús no era el hombre que decía: ay, Dios mío, déjame ver si no me están viendo algo, porque es inusual un grupo de mujeres, cuando lo normal deberían ser hombres que me sigan. Jesús recibió, hermano, lo que las mujeres tenían para él, y elevó la dignidad de las mujeres. Y la Biblia está llena de pasajes de eso, desde la mujer samaritana, Marta y María. Marta y María eran judías, hermanos, y se creen que eran clase media, pero la cultura las aplastaba. Mujeres eran mujeres, sea judía, sea samaritana, sea de Grecia, por allá. La mujer era un ser marginado. Jesucristo vino a cambiar todo eso. Porque Jesucristo no se acomodó a ese sistema entenebrecido y machista del tiempo de él. Y por eso era que a Jesucristo lo murmuraban tanto y le tendían tantas trampas. ¿Usted ve? Pero el hecho de que una mujer esté con el pelo suelto, ya comenzaba la reputación a rodar. Esa es una cualquiera en esos tiempos. La mujer tenía que tener su pelo recogido y muchas cosas. Y un rabino no recibía servicio público de una mujer en esos tiempos. Jesucristo se hizo vulnerable al recibir la ofrenda. Muchas mujeres tomaron todos sus bienes y los pusieron a los pies del Señor, a los pies del ministerio de Jesús. Usted lo puede ver en la palabra de Dios. Sus propiedades las pusieron ahí. Seguían a Jesús. Y usted no ve a un Jesús vacilante. Ay, Dios mío, me van a ver, déjame ver si salgo ahora. Porque Jesús era firme, Jesús era definido. Yo llego a la convicción, y ya estoy terminando con esto, hermanos, que así como Marta y María aprendieron de esa personalidad intuitiva y cautivante de Jesús, nosotros sigamos los mismos pasos de ellas. No solamente ellas como mujeres. Pablo y Pedro siguen la misma directiva, la misma directriz de Jesús. No conforme en este siglo. Es verdad, ninguno de nosotros sale a bailar a una discoteca, salvo que se pruebe. Ninguno de nosotros anda por ahí. Pero hermanos, tenemos que evaluar a la luz de la palabra, hoy, ahora,
¿Cuántas cosas dejamos entrar a la iglesia que no son de la Biblia? Hermano, de manera honesta, de manera sincera, sin fanatismo, debemos evaluar cuántas prácticas hay en la iglesia que no están respaldadas por la palabra de Dios, de nosotros los cristianos. Pablo es fuerte en Romanos cuando le dice los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo no le está hablando a gente pagana que no conoce las escrituras. Pablo le está hablando a hermanos. Eso sin mencionar que la palabra es para creyentes. La palabra no es para indoctos, porque ellos no tienen el espíritu. Ellos no la van a entender. Entonces, hermanos, si Pablo siguió las directrices del Señor, no conforme en este siglo, o sea que su conducta no sea como la gente, no anden hablando mentiras, no anden siendo deshonestos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Conducta. ¿Cuántos creyentes por recibir un apartamento más grande le meten una tremenda mentira al sistema? ¿Debe? No le están mintiendo al sistema, le están mintiendo a Dios. Y eso, cuando el sistema los descubre, ahí se va el testimonio a pique. Y el sistema, este sistema le pone a usted una marca cuando le descubre a usted una mentira con respecto al sistema. ¿Debe? Entonces Pedro siguió lo mismo. Los padres de la iglesia siguieron lo mismo. Sigamos las tesituras del Señor, hermanos, para que podamos ser dignos hijos de Dios. Es verdad que muchas cosas que reclama la Biblia a muchos no les va a agradar, hermano, porque somos muy dados a tanta práctica y al folclore y a la celebración. Pero veamos a la luz de la palabra. Cuando yo tengo alguna confusión acerca de alguna actividad que se practica hoy en día, yo voy inmediatamente al Nuevo Testamento. Yo voy inmediatamente a ese primer siglo de la iglesia y allí yo veo y evalúo la situación actual a la luz del Nuevo Testamento. Dore dijo una palabra los otros días cuando estaba hablando de la escuela bíblica de verano, que hizo una referencia, que es importante conocer nuestra dispensación, no mezclar la gimnasia con la magnesia. A veces algunas iglesias por mezclar cosas traen versos bíblicos del Antiguo Testamento, del tiempo del rigor de la ley, y lo pasan a la administración de la gracia. Por conveniencia, hermano, tenemos que conocer nuestras dispensaciones. Marta y María aprendieron de Jesús, canalizaron sus dones, sus capacidades. María, más expresiva, derramó el perfume sobre Jesús sin ningún temor, sabiendo que el Señor no iba a rehusar ese acto de devoción. María, con una firmeza de espíritu, una firmeza de carácter, a pesar de la amonestación del Señor, continuaba sirviéndole. No seamos tan delicados hoy en día, hermanos. Pablo dice en 1 Corintios 5:6, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no se quedan siendo defraudados? Cuando Pablo mismo dice que es hasta vergonzoso que hayan pleitos en la iglesia entre hermanos. Cuando Pablo aborda el tema de ir a las autoridades paganas con los asuntos locales de la iglesia, Pablo dice que es una vergüenza. Analícelo en 1 Corintios, hermano. Que el Señor nos ayude a aprender, como aprendieron Marta y María, de la personalidad definida de Jesús, del Señor, de esa personalidad cautivante. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué la gente no viene? ¿Por qué la gente no se queda? Probablemente sea por eso. Probablemente nos hemos apartado, digo probablemente, no estoy juzgando a nadie, pero probablemente nos hemos apartado de la fuente. Probablemente no estamos siguiendo con espíritu crítico lo que la Biblia establece. No todo lo que se practica es malo, hermano, pero no todo lo que se practica tiene el respaldo de la palabra de Dios. Solamente mencionar aquí en la iglesia el día de San Valentín, para mí eso es escandaloso. Yo lo comparto, hermano, con mucho respeto con ustedes. Pero solamente mencionar el día de San Valentín en una iglesia cristiana, eso es penoso. Pablo se hubiera escandalizado. Pero somos tan tal que maquillamos las cosas. No decimos San Valentín ya, el día del amor y la amistad. Qué escandaloso. ¿Cuándo Pablo lo celebró? ¿Cuándo lo celebró Pedro? Hermano, vayamos al Nuevo Testamento cuando tengamos alguna duda. ¿Cuándo los padres de la iglesia incursionaron en eso? Que Dios nos ayude. Si queremos tener la victoria y queremos ver
nuestras peticiones de Dios contestadas, como dijo el hermano Juan Carlos, que hay un avivamiento. Tenemos que andar bien, hermanos, con las reglas de la palabra de Dios, sin excesos, hermanos, sin falsas pretensiones de perfección. Dios sabe que ninguno de nosotros somos perfectos. Dios sabe que ninguno de nosotros vamos a llenar la medida que Dios exige, pero sí ser obedientes, sí podemos hacerlo y obedecer la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nuestra relación con Cristo y la palabra de Dios forje, como forjó en María, un carácter fuerte. Que las diferencias y las fricciones no nos hagan abandonar el servicio, que sigamos sirviendo ahí. Marta experimentó después los resultados de continuar ahí, y María también lo percibió. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Gracias por este tiempo. Amén.